En esta tutoría de repaso número 4 vamos a ver la unidad 3, que trata sobre las aplicaciones de la derivada de una función. La aplicación de las derivadas la podemos utilizar para el trazo de curvas, también para ejercicios de optimización, es decir, por ejemplo, la menor cantidad de materiales que vamos a utilizar, por ejemplo, para elaborar una caja, porque entre menos materiales utilicemos, pues se va a incrementar la ganancia y se van a reducir los costos. Siempre tratando la manera de ver la calidad de los materiales. Y para comenzar vamos a ver lo que son los extremos. ¿A qué se le llama extremos? En un trazo de curvas. Tenemos acá sea f definida sobre un intervalo i que contiene al punto c. Si evaluamos c en la función f, es un mínimo de f en ese intervalo si f de c es menor o igual que f de x para toda x en i. Esto se refiere a que el punto más bajo de la gráfica en la variable x va a ser un mínimo. Ya vamos a ver un ejemplo de gráfica para que entendamos mejor esta teoría. Luego tenemos la siguiente definición. Si evaluamos c en f, es decir, f de c, va a ser un máximo de la función en ese intervalo si f de c es mayor o igual que f de x para toda x en i. Ahora el punto más alto de la función, siempre para toda x en ese intervalo. A esto se le va a conocer como mínimos y máximos de una función en un intervalo. Y son conocidos también como valores extremos, o simplemente por la palabra extremo. También el mínimo y máximo de una función en un intervalo recibe el nombre de mínimo absoluto y máximo absoluto. Ahora veamos otro concepto, el teorema del valor extremo. Si f es continua, si la función es continua en un intervalo cerrado a, b, entonces f tiene tanto un mínimo como un máximo en ese intervalo. Ahora veamos las gráficas para ir comprendiendo mejor esta teoría. Veamos esta gráfica A. Dice aquí, f es continua de menos 1 a 2. Y notemos acá de que el intervalo está cerrado. Y vemos acá el eje de las x donde está marcado de menos 1 a menos 2. Y aquí tenemos la gráfica en ese intervalo. Es continua porque no hay ningún salto o ningún corte en la gráfica. Vemos de que aquí va continua la línea. El punto más alto en este intervalo cerrado va a ser el máximo, lo que acabamos de ver acá. El máximo absoluto. Y el punto más bajo de esta función dentro del intervalo de menos 1 a 2 va a ser el mínimo. Ahora vemos este ejemplo de acá, la figura B. Tenemos la misma función, pero notemos de que ahora está en un intervalo abierto de menos 1 a 2. Aquí lo representamos abierto porque está en paréntesis y aquí cuando estaba encerrado tenía corchete cerrado. Es un intervalo abierto y además la función es continua, dice. Como es abierto, el extremo de menos 1 en la función tiene un círculo que no está cerrado, sino que está abierto acá, un círculo vacío, y aquí estaba cerrado, tenía relleno. Luego la función continúa hasta un extremo que es en x igual a 2. Aquí está con un círculo abierto, porque nos está indicando que estamos evaluando una función en un intervalo abierto. Como es un intervalo abierto, los extremos de esta función, menos 1 en x y 2 a la derecha, no están incluidos en esta gráfica. Por lo tanto, esta función en el intervalo de menos 1 a 2 no tiene máximo, porque este punto, este valor, no está incluido en ese trazo de la función. Sin embargo, tiene un mínimo, porque si nos fijamos en esta gráfica,
el valor más bajo que tiene la gráfica sí está incluido dentro del intervalo. Por lo tanto, en esta función f continua de menos 1 a 2 en intervalo abierto solo tiene un mínimo. Ahora veamos este ejemplo, el c. Vamos a evaluar la función g en el intervalo de menos 1 a 2. Notemos de que el intervalo es cerrado porque tiene los corchetes. Entonces significa que los extremos de esta gráfica en el intervalo cerrado sí están incluidos. Tenemos este extremo y tenemos el extremo que está hacia 2 en la derecha. La gráfica tiene un máximo porque el punto más alto de la gráfica sí está incluido en la función, pero no tiene mínimo. ¿Por qué? Porque vemos de que la función no es continua. Aquí existe un salto. Cuando llega al punto 0 en x, hay un círculo abierto, lo que nos indica que hay un corte. A pesar de que hay una imagen, es decir, hay un punto en 2, la función sigue siendo discontinua en este intervalo, porque existe este salto. Entonces, luego del salto continúa la función hasta llegar al punto 2,5. Entonces, podemos decir de que esta función tiene un máximo porque el 2 en x sí está incluido, pero no tiene un mínimo, porque en el punto más bajo de esta gráfica hay un salto. Dice acá, los extremos pueden encontrarse en puntos, es decir, los extremos máximos y mínimos, pueden encontrarse en puntos interiores o en puntos terminales del intervalo. Como el ejemplo de acá, estamos viendo que el máximo es un punto terminal, porque es el punto donde termina el intervalo cerrado. Entonces dice, o en puntos terminales de un intervalo. Los extremos que se presentan en puntos terminales se denominan extremos o terminales. Aquí tenemos un extremo que es este máximo, pero no tenemos mínimo, porque el punto más bajo de esta gráfica dentro del intervalo de menos 1 a 2 no está incluido en la gráfica. No sé si hay alguna duda con esta teoría. No, porque los ejemplos están bien concisos, bien claros. Muy bien. Gracias, sí. Ahora ya vimos máximos y mínimos para intervalos cerrados. Ahora, ¿qué pasa con intervalos abiertos? Tenemos la definición de extremos relativos. Si hay un intervalo abierto que contiene a C en el punto f de C es un máximo, entonces f de C recibe el nombre de máximo relativo de f, o se podría afirmar que f tiene un máximo relativo en la coordenada C, f. Es decir, para intervalos abiertos no va a existir un máximo absoluto o un mínimo absoluto, sino que se van a llamar máximo relativo y va a existir un mínimo relativo. El plural de máximos relativos o mínimos relativos es el plural de mínimo relativo, de mínimo relativo es mínimos relativos, y el de máximo relativo va a ser máximo relativo. Un máximo relativo y un mínimo relativo algunas veces son llamados como máximo local o mínimo local. Entonces acá tenemos esta gráfica que es continua en un intervalo abierto. El punto más alto es esta cresta, va a ser conocido como un máximo relativo, porque estamos evaluando una gráfica en un intervalo abierto. Y el punto mínimo de la gráfica va a ser un mínimo relativo. Aquí tenemos la teoría de mínimo relativo. Si hay un intervalo abierto que contiene a C en el punto f de C, es un mínimo. Entonces, f de C recibe el nombre de mínimo relativo de f, o se podría afirmar que f tiene un mínimo relativo en la coordenada C, f de C. Entonces, acá tenemos el máximo relativo y el mínimo relativo. Veamos otro concepto. Definición de número o punto crítico. Sea f definida en C. Si la derivada de f evaluada en C nos da 0, o si f no es derivable en C, entonces C es un punto crítico de f. Aquí tenemos esta gráfica y nos indica que la derivada de f evaluada en C no existe.
Y aquí tenemos una parábola. La derivada de f en c es igual a 0. Por lo tanto, acá tenemos un punto crítico y aquí también tenemos un punto crítico. Extremos relativos ocurren solo en números o puntos críticos. Si f tiene un mínimo relativo o un máximo relativo, lo que acabamos de ver acá, que esta función tiene un máximo y un mínimo relativo. Si la función tiene un máximo o un mínimo relativo en x igual a c, entonces c es un punto crítico de f. Significa que en la gráfica anterior, en esa gráfica, tenemos que existen puntos críticos en esta parte donde está el máximo y en esta parte también. El punto crítico va a ser la variable x. En el par ordenado va a ser la coordenada x, que en este caso sería 0 y aquí va a ser 2, el punto crítico. Ahora veamos las funciones crecientes y decrecientes. El máximo será 0 en la gráfica anterior, ¿verdad? Sí, el punto crítico es 0, la coordenada x 0, pero el máximo es 0,0 y el mínimo es 2, menos 4. Ah, ya. Aquí está, f tiene un máximo que es 0,0 y su punto crítico es 0, la coordenada x, y el mínimo es 2, menos 4. Ah, ya. Hoy sí. Gracias, ingeniero, que no había entendido esa parte. Muy bien. Ahora veamos las funciones crecientes y decrecientes. Ya vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar esa teoría. Okay. Una función es creciente si cuando x se mueve hacia la derecha, su gráfica asciende. Y es decreciente si cuando x se va a mover hacia la derecha, su gráfica va a descender. Veamos acá. Aquí tenemos el eje de las x. Si x se mueve hacia la derecha y su gráfica desciende, entonces es decreciente. Si se mueve a la derecha y la gráfica asciende, va hacia arriba, su gráfica es creciente. Pero también está la parte cuando se mantiene constante, como es el caso de acá, que no asciende ni desciende la gráfica. Entonces, vamos a tener un criterio para las funciones crecientes y decrecientes mediante la primera derivada de una función. Sea f una función que es continua en el intervalo cerrado a, b y derivable en el intervalo abierto a, b. Ahora tenemos, si la primera derivada de la función es mayor que 0, es decir, es positiva, para todo x en a, b, entonces f es creciente en a, b. Es decir, si la derivada de la función es positiva, la gráfica en ese intervalo va a ser creciente. Así lo vemos acá indicado. La derivada de x es mayor que 0, entonces es creciente ese tramo de la función. Si derivamos la función de x y nos da menor que 0, para toda x en a, b, entonces f va a ser decreciente. Si la primera derivada de la función es menor que 0, es decir, es negativa, la función va a ser decreciente. Pero si la derivamos la función y nos da 0 como resultado, para todo x en a, b, entonces la función va a ser constante. Es decir, no crece ni decrece. Ahora veamos el criterio de la primera derivada. Sea C un punto crítico, ya vimos lo que era el punto crítico, es decir, donde va a haber un máximo y un mínimo. Sea C un punto crítico de una función f que es continua en un intervalo abierto I, que contiene al punto C. Si f es derivable en el intervalo, excepto posiblemente en C, entonces f de C puede clasificarse como sigue. Si la primera derivada de f de x cambia de negativa a positiva, como lo vemos acá, cambia de negativa hacia positiva, entonces f tiene un mínimo relativo en el punto C, f de C. Acá tiene un mínimo relativo. Si la primera derivada cambia de positiva a negativa, es decir, va de positiva y luego cambia a negativa,
en C, aquí está el punto C, entonces f tiene un máximo relativo en la coordenada C, f de C. Y lo último lo tenemos acá. Si la primera derivada de f de x es positiva en ambos lados, en C, aquí tenemos un ejemplo de una gráfica donde la primera derivada es positiva en ambos lados de C, o negativa en ambos lados de C, y aquí tenemos una gráfica donde va hacia abajo, es decir, la primera derivada en el intervalo de AC es negativa y la primera derivada de C a B es negativa. Entonces, f de C no es un mínimo relativo ni un máximo relativo, es decir, no tiene ni máximo ni mínimo relativo. Esta gráfica, así como esta gráfica de acá. A eso se refiere el criterio de la primera derivada. No sé si hay alguna duda en esta parte. No, creo que no. Voy tomando. Muy bien. Creo que no, ingeniero. Ahora veamos la concavidad de una gráfica. Sea f derivable en un intervalo y. La gráfica f es cóncava hacia arriba sobre el intervalo si la primera derivada es creciente en ese intervalo y es cóncava hacia abajo en ese intervalo si la primera derivada es decreciente en el intervalo. Ahora veamos para entender esta teoría. La gráfica va a ser cóncava hacia arriba como lo vemos en la figura A si la primera derivada es creciente, es decir, va ascendiendo, y va a ser cóncava hacia abajo la gráfica si la primera derivada va descendiendo. Y veamos esta gráfica de acá. Tenemos la gráfica donde de menos infinito hacia 0, la gráfica es cóncava hacia abajo. Y luego, desde este punto hacia más infinito, es cóncava hacia arriba. Diferente la gráfica número 2, donde tenemos que es cóncava hacia arriba. Y eso lo determinamos mediante la derivada, si es creciente o decreciente. Veamos el criterio de concavidad, cómo vamos a obtener la concavidad a la hora que se nos presente una función en un ejercicio y se nos pide determinar la concavidad. Sea f una función cuya segunda derivada existe en un intervalo abierto, es decir, para determinar la concavidad vamos a derivar dos veces una función. Si la segunda derivada de f de x nos da mayor que 0, es decir, positiva, para todo x en y, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Y si la segunda derivada de f de x nos da 0, nos da menor que 0, entonces va a ser cóncava hacia abajo. Ahora veamos los puntos de inflexión. Sea f una función que es continua en un intervalo abierto y sea c un punto en ese intervalo. Si la gráfica de f tiene una recta tangente en el punto c, f, aquí supongamos que ese es el punto c, entonces aquí nos dice que tiene una recta tangente en ese punto, entonces este punto es un punto de inflexión de la gráfica f si la concavidad de f cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba en ese punto. Es decir, los puntos de inflexión van a ser aquellos puntos en donde va a haber un cambio de dirección de la concavidad. Veamos la primera gráfica. Aquí tenemos una cóncava hacia arriba. Tenemos una cóncava hacia arriba y luego cambia a cóncava hacia abajo. Este punto se le conoce como punto de inflexión. Veamos este ejemplo. Tenemos una cóncava hacia abajo y cambia acá hacia arriba. Este punto donde hay un cambio de dirección de la concavidad se le conoce como punto de inflexión. Y luego tenemos el último. Viene una cóncava hacia arriba y luego, si nos fijamos la curvatura, va hacia abajo. Entonces, este punto de acá que está señalizado,
que está marcado, es un punto de inflexión, es decir, donde cambie de concavidad la función. Eso significa la palabra inflexión. Inflexión, sí, que va a haber un cambio. Ajá. Un cambio. Okay. Entonces, ¿cómo vamos a obtener los puntos de inflexión? ¿Cómo vamos a obtener estos puntos que nos van a dar la idea de en qué momento cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo? Si C, f de C es un punto de inflexión de la gráfica de f, entonces la segunda derivada de C igual a 0 o la segunda derivada no existe en C igual a X, quiero decir, no existe en X igual a C. Es decir, para obtener los puntos de inflexión, vamos a igualar a 0 la segunda derivada. Y los valores que nos den como resultado van a ser los puntos de inflexión. Aquí tenemos esta gráfica y notemos que van a haber cambios. Por ejemplo, que hay cambios. Aquí viene de cóncava hacia arriba, hacia abajo. Luego, en esta parte de aquí va hacia arriba nuevamente. Estos puntos donde hay un cambio de dirección son los puntos de inflexión. Ahora veamos el criterio de la segunda derivada. Sea f una función tal que la primera derivada de f evaluada en c es 0 y la segunda derivada de f existe en un intervalo abierto que contiene a c. Si la segunda derivada de f evaluada en c es mayor que 0, es decir, positiva, entonces f tiene un mínimo relativo en la coordenada c, f de c. Pero si la segunda derivada de f evaluada en c es menor que 0, es decir, negativa, entonces f tiene un máximo relativo en c, f de c. ¿Qué pasa si la segunda derivada de la función evaluada en c es igual a 0? Entonces no se utiliza este criterio de la segunda derivada porque falla. Para esos casos se puede utilizar el criterio de la primera derivada. No sé si hay alguna duda en esta parte de esta teoría. Sí, me confunde la parte final, porque estamos evaluando la segunda derivada, pero en algunos casos, si mal entendí, puedo tomar el principio de la primera derivada. Sí, lo que sucede es que para encontrar un máximo y un mínimo también podemos derivar dos veces. Y si nos da mayor que 0, entonces vamos a tener un mínimo relativo. Y si le derivamos la función dos veces y nos da como resultado un número negativo, entonces va a tener un máximo. Lo que pasa acá es de que a la hora de, más que todo esto se utiliza en los problemas de optimización para determinar si se va a utilizar una mayor cantidad o una menor cantidad, por ejemplo, de un material. En estos casos así es bastante práctico el criterio de la segunda derivada. Ah, ya. Ah, bueno. En la tutoría del día sábado vamos a profundizar en estos temas. Sí, este sábado tenemos clase. Sí, va a haber clase, ya va a haber la tutoría que va a ser ya la unidad 3, siempre de estos temas. Solo que allá en esa tutoría vamos a reforzar ya lo que estamos viendo ahora. Ah, va. Es que yo creo que estaba confundido el sábado pasado. Sí, el sábado pasado no hubo clase. Sí, yo estuve entrando y... Gracias, ingeniero. Muy bien. Ahora vamos a ver un ejemplo para aplicar lo que acabamos de estudiar sobre la aplicación de la derivada. Considera la función g de x es igual a 3x sobre x cuadrado más 2 y para ella determine. El literal A nos pide los valores críticos de la gráfica de la función. Literal B
los intervalos donde la gráfica donde la gráfica de la función crece o decrece. Luego en el C nos pide determinar los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Luego nos pide los puntos de inflexión, es decir, donde va a haber cambio de concavidad. Luego los puntos de intersección con el eje de las X y por último realizar un esbozo de la gráfica de la función G, es decir, trazar una gráfica a partir de todos los valores que hemos encontrado anteriormente en estos literales. Eso es solamente para X entre X al cuadrado. Creo que hubo interferencia y no logré escuchar. Pregunto, todo esto del ejercicio de X al cuadrado más 3. Estos ejercicios van a ser no van a ser de línea recta, sino que pueden ser funciones racionales, como las que tenemos acá, porque se nos va a formar una curva, una parábola. O sea, puede ser una función de grado 2, desde una cuadrática, por ejemplo, porque una cuadrática se forma una parábola. Entonces, por lo general pueden ser funciones racionales las que se nos van a presentar, y para poderla graficar vamos a auxiliarnos de los valores críticos, de los intervalos donde es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, y donde crece y decrece. En lugar de hacer una tabla de valores, como normalmente se hace con otras gráficas. Entonces comenzamos con los valores críticos. Para encontrar los valores críticos vamos primero a encontrar la primera derivada de la función. Aquí tenemos la función que g de x es igual a 3x sobre x cuadrado más 2. Entonces, como es una función racional, en algunos casos, como repito, puede ser una función polinomial de grado 2, de grado 3, etc. Entonces, en este caso no es una función polinomial, sino que es una función racional, compuesta por un numerador y un denominador. Y para derivarla, nos auxiliamos de la derivada de cocientes, comenzando con la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. Ya lo vimos en la tutoría número 3, cómo derivar, y ahora vamos a aplicar esas reglas para poder derivar y encontrar la primera derivada de g de x. Derivada de 3x nos va a dar 3 por x cuadrado más 2 menos 3x por la derivada de x cuadrado más 2, que sería solo derivar 2 nos va a dar 0, pero derivar x cuadrado nos da 2x sobre x cuadrado más 2 al cuadrado, porque en la regla de los cocientes el denominador se eleva al cuadrado. Partiendo de esto, ahora procedemos a multiplicar este valor constante por cada uno de los coeficientes que está en este factor. 3x cuadrado más 6 menos 3x por 2x nos da 6x cuadrado, y como acá es negativo, entonces le ponemos menos 6x cuadrado sobre el denominador, que se mantiene elevado al cuadrado. Ahora, a partir de esto, sumamos o restamos los términos semejantes. Tenemos acá 3x cuadrado menos 6x cuadrado es menos 3x cuadrado. Y el 6, como no hay ningún otro término con el que se pueda operar, entonces nos queda 6 menos 3x cuadrado sobre el denominador, que es x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Ya tenemos la primera derivada de la función, pero para hallar los valores críticos ahora tenemos que igualar a 0 la primera derivada. E de x es igual a 0. Los valores que nos den como resultado de esta ecuación van a ser los valores críticos. Tenemos entonces 6 menos 3x cuadrado sobre x cuadrado más 2 elevado al cuadrado igual a 0. Este denominador pasa a multiplicar a 0. 0 por este factor es 0. Entonces solo nos queda 6 menos 3x cuadrado igual a 0. Despejando,
pasamos el 6 al otro lado, pasa como negativo. Menos 3x cuadrado, porque aquí está ese signo, es igual a menos 6. Y para despejar x, entonces mandamos este menos 3, como está multiplicando, a dividir. 6 entre 3 nos da 2. Y como acá tenemos x cuadrado, le sacamos raíz cuadrada para eliminar el cuadrado del lado izquierdo, y aquí nos queda raíz cuadrada de 2. Recordemos algo muy importante. Cada vez que calculemos una raíz cuadrada nos va a dar un número positivo y un número negativo como solución. Entonces tenemos que los valores críticos son x es igual a menos raíz de 2 y x es igual a más raíz de 2. Sí, porque es raíz. Sí, es raíz cuadrada, entonces tiene dos valores, uno positivo y uno negativo. Si fuera raíz cúbica, solo fuera un solo valor. Sí. Entonces, sabemos de que menos raíz de 2 al utilizar la calculadora nos da como resultado menos 1.41. Y la raíz de 2 es 1.41. Esto nos va a servir más adelante para elaborar una tabla de signos, para saber si la función es creciente o decreciente. Vamos a calcular los máximos y los mínimos relativos. ¿Por qué son máximos y mínimos relativos? Porque estamos resolviendo un ejercicio donde es una función con intervalo abierto. No se nos está diciendo que hay un intervalo cerrado. Entonces, por eso se le va a llamar máximo y mínimo relativo. ¿Cómo vamos a obtener los máximos y los mínimos? Recordemos que la teoría dice que existe un máximo y un mínimo cuando hay un punto crítico. Dice aquí, extremos relativos ocurren solo en números o puntos críticos. Si f tiene un mínimo relativo o un máximo relativo en x igual a c, entonces c es un punto crítico de f. Entonces, para obtener los máximos y los mínimos relativos, vamos a evaluar cada uno de estos dos puntos críticos en la función original. La función del ejercicio es g de x es igual a 3x sobre x cuadrado más 2. Y comenzamos a evaluar el primer valor crítico, que es menos raíz de 2, en la función g. En vez de x colocamos menos raíz de 2. Aquí abajo nos queda menos raíz de 2 elevado al cuadrado. Y utilizando la calculadora nos da como resultado menos 3 raíz de 2 sobre 4. Y ahora evaluamos el segundo valor crítico, que es raíz de 2 en la función original, no en la derivada, sino que en la función original. Sí. G evaluado en, raíz de 2 evaluado en la función g. Sustituimos en vez de x lo mismo, raíz de 2, y aquí abajo, como tiene x cuadrado, ponemos raíz de 2 al cuadrado. Y utilizando la calculadora nos da como resultado 3 por raíz de 2 sobre 4. Aquí tenemos los valores de a cuánto equivale aproximadamente. En el caso de menos 3, raíz de 2 sobre 4 equivale a menos 1.06. Y el 3 raíz de 2 sobre 4 es igual a 1.06 positivo. Ahora que ya obtuvimos estos valores, a partir de haber evaluado los valores críticos de la función g, este valor que hemos obtenido, por ejemplo, el primero, va a ser la coordenada y del valor mínimo relativo. ¿Por qué? Porque acá nos dio un valor negativo y aquí uno positivo. Entonces, como el negativo es menor que el positivo, significa que ese negativo va a ser un mínimo, va a ser un punto bajo de la función. Va a ser la coordenada y, y la coordenada x va a ser el valor crítico, que es menos raíz de 2. Entonces nos queda que el mínimo relativo es menos raíz de 2, menos 3 raíz de 2 sobre 4. Y el máximo relativo, como es el valor positivo que nos acaba de dar, es raíz de 2, 3 por raíz de 2 sobre 4. Y ahí tenemos el máximo y el mínimo relativo de esta función. Esos son puntos. Sí, son puntos de la gráfica. Son el punto más bajo y el punto más alto de la gráfica g de x. Sí, sí, ok. En ese intervalo abierto. Ahora, como queremos graficar esta función,
queremos también saber dónde crece y dónde decrece, porque también el ejercicio nos está solicitando esta información. Ya obtuvimos los valores críticos y aunque no se nos ha pedido, también obtuvimos el máximo y el mínimo relativo que nos va a servir para graficar. Ahora vamos a calcular lo que son los intervalos donde crece y decrece la función. Para determinar dónde crece y decrece la función, nos vamos a auxiliar de una tabla de signos. Y vamos a utilizar en la tabla de signos los intervalos desde menos infinito a más infinito, porque es un intervalo, la gráfica está en un intervalo abierto. Y adentro, en medio del intervalo de menos infinito a más infinito, vamos a utilizar los valores críticos, que serían menos raíz de 2 y raíz de 2. Entonces nos queda de menos infinito a menos raíz de 2, de menos raíz de 2 a raíz de 2 y de raíz de 2 a más infinito. En la primera en la primera fila vamos a colocar valores que estén comprendidos en cada uno de los intervalos. En la segunda fila vamos a colocar la primera derivada de la función, que es g' de x es igual a 6 menos 3x cuadrado sobre x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Es decir, este valor de la primera derivada que obtuvimos para poder obtener los valores críticos. Aquí colocamos la primera derivada y aquí vamos a colocar la función del ejercicio. G de x es igual a 3x sobre x cuadrado más 2. Entonces tenemos un punto comprendido entre menos infinito a menos raíz de 2, y sabemos que menos raíz de 2 es equivalente a tener menos 1.41, sería menos 2. Un punto comprendido entre menos raíz de 2 a raíz de 2, es decir, entre menos 1.41 y 1.41 es el 0. Y un punto comprendido entre raíz de 2 a más infinito es, yo voy a elegir el 2. Ustedes pueden elegir otros valores siempre y cuando estén comprendidos en esos intervalos a evaluar. Ahora bien, con este menos 2 vengo y lo evalúo en la primera derivada. Sabemos de que la raíz cuadrada de menos 2, porque lo voy a colocar en vez de x, es 4. 4 por 3 es 12. En el numerador tenemos 6 menos 12, nos da menos 6. No nos interesa el resultado, sino que el signo, entonces nos da un signo menos. Y abajo tenemos x cuadrado más 2 elevado al cuadrado, toda la expresión. Acá siempre nos va a dar un número positivo, porque primero acá tenemos que x está elevado al cuadrado. Menos 2 al cuadrado es 4. 4 más 2, después porque está este 2 de acá, Sí. nos da 6. Y 6 elevado al cuadrado es 36. Por el hecho de que toda la expresión está elevada al cuadrado, siempre nos va a dar como resultado un número positivo. Pero acá como nos dio negativo, entonces menos entre más nos da como resultado un signo menos. Ahora evaluando el 0. 0 por menos 3 es 0, entonces nos queda 6 positivo. Y acá abajo, como sabemos que siempre nos va a dar un número positivo, más entre más da más. Y al evaluar el 2, así como lo hemos evaluado el 0 y el menos 2, nos va a dar como resultado un signo menos. Entonces, como acá nos dio que al evaluar un punto en la primera derivada en el intervalo de menos infinito a menos raíz de 2 nos da un signo negativo, significa que la pendiente va a decrecer, la gráfica va a decrecer. Y la pendiente, por consiguiente, la pendiente de la gráfica también va a ser negativa. Por lo tanto, en este punto, la función decrece. Luego, en el intervalo de menos raíz de 2 a raíz de 2, la derivada nos da positivo como signo. Por lo tanto, la función crece. Y luego el intervalo de raíz de 2 a más infinito, al evaluar la primera derivada, nos da como resultado un signo menos. Significa que la función en esa parte va a decrecer. Entonces concluimos que g de x va a crecer en el intervalo de menos raíz de 2 a raíz de 2.
Notemos de que a la hora de colocar la respuesta vamos a dejar corchetes abiertos, porque estamos hablando de una función que se evalúa en un intervalo abierto. No lo vamos a dejar con corchete cerrado. Ahora, g de x va a decrecer en los intervalos de menos infinito, como vemos, a menos raíz de 2, y también en el intervalo raíz de 2 a más infinito, y siempre colocando corchetes abiertos. No sé si hay alguna duda a la hora de ir resolviendo lo que es esta parte del ejercicio. Pues yo pienso que no. Yo pienso que no, ingeniero. Muy bien. A la hora de ir resolviendo este tipo de ejercicios y encontrar los valores críticos, la concavidad, los puntos de inflexión, lo que acabamos de ver que donde la gráfica crece o decrece, eso es bien mecánico. En todos los ejercicios, independientemente la función que se nos ponga, ya sea una función racional o una función polinomial, es el mismo procedimiento. Primero hay que comenzar con la derivada de la función y a partir de ello se puede obtener los valores críticos, luego determinar dónde crece y decrece la función. Ahora, para la concavidad, como ya lo estuvimos viendo en la teoría, vamos a obtener la segunda derivada. Y a partir de la segunda derivada la vamos a igualar a 0. Pero primero comencemos con obtener la segunda derivada. Ya calculamos la primera derivada de g de x, que es 6 menos 3x cuadrado sobre x cuadrado más 2 elevado al cuadrado, que es lo que tenemos acá. La primera derivada ya lo obtuvimos y a partir de ello vamos a obtener la segunda derivada. Como sigue siendo una función racional compuesta por un numerador y un denominador, vamos a auxiliarnos de la derivada de un cociente, que es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Primero derivamos el numerador en esta primera expresión. Derivada de 6 menos 3x al cuadrado nos queda. Derivada de 6 es 0. Derivada de menos 3 por x al cuadrado es 2 por 3 es menos 6, por este signo. Menos 6 por x, porque ese 2 se le resta un 1, entonces nos queda menos 6x. Por este factor que es x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Luego acá el numerador no se deriva, se mantiene. Pero en esta parte de acá del denominador vamos a utilizar la regla de la cadena. Tenemos x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Primero derivamos la parte externa, que sería 2. Pasamos este 2 a multiplicar, nos queda 2 por x cuadrado más 2, porque aquí se le resta un 1. Ahora vamos a multiplicar, vamos a derivar la parte interna, que es x cuadrado más 2, y le colocamos un prima para indicar que se va a derivar. En esa línea yo mantengo el primer término, lo mantengo igual, luego coloco el signo menos y mantengo este factor 6 menos 3x cuadrado, pero acá mantengo 2 por x cuadrado más 2 y ahora le coloco, en vez de esta expresión de acá, voy a colocar la derivada. Derivada de x cuadrado más 2 es x cuadrado nos va a dar 2x y la derivada de un número real va a ser 0. Entonces nos queda que la derivada de la parte interna es 2x. En esa línea mantengo la primera expresión que sería menos 6x por x cuadrado más 2 al cuadrado. Pero acá vengo y multiplico. 2x por 2 es 4x. Entonces coloco 4x, siempre antecedido por el signo menos, por el factor 6 menos 3x cuadrado por x cuadrado más 2. Este 2 ya no lo coloco porque lo acabo de multiplicar por 2x. Por eso me queda 4x. El denominador se va a mantener igual, que sería x cuadrado más 2 elevado a la cuarta. ¿Por qué? Porque aquí es elevado al cuadrado en la primera derivada. Y como se eleva al cuadrado, el numerador nos queda potencia por potencia. 2 por 2 es 4, por eso nos queda x cuadrado más 2 elevado a la cuarta. Ahora bien, teniendo esta parte, en esta línea tenemos
que el primer término se va a mantener igual. Luego acá tenemos menos 4x. Pero si nos fijamos acá en este factor tenemos 6 y aquí un 3. Podemos sacar factor común. Entonces en esta línea tenemos 4x y aquí sacando factor común que es 3 nos queda 3 factor de 2 menos x al cuadrado. ¿Por qué? 3 por 2 es 6. 3 por menos x al cuadrado es menos 3x cuadrado. Este factor de acá se mantiene, x cuadrado más 2, y el primer término sigue siendo igual, menos 6x por x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Luego en el denominador se mantiene x cuadrado más 2 elevado a la cuarta. La siguiente línea lo que vamos a hacer es multiplicar 3 por 4, 12x. Luego se mantiene la expresión menos 6x cuadrado más x cuadrado más 2 elevado al cuadrado, que es este término. Y acá en el segundo término solo va a cambiar que nos va a dar 12x por cada uno de los factores que están en paréntesis. Como vemos acá tenemos, en esta línea tenemos factor común que es menos 6x y menos 12x, porque ambos se dividen entre 6. Además de eso tenemos factor común con el término x cuadrado más 2, porque lo tiene este término y lo tiene también el primero, que es x cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Entonces sacamos factor común, que es 6x por x cuadrado más 2, factor de, acá solo nos va a quedar en primer término, menos, por este signo menos, x cuadrado más 2. Luego menos 12x entre 6x nos va a dar 2. Colocamos un 2 y este factor se puede simplificar a la hora de utilizar factor común. Entonces solo nos queda 2 menos x al cuadrado. Menos 2 por 2 menos x al cuadrado. El denominador se va a mantener igual. Pero ahora se elimina. Se elimina el de arriba y se reduce un 1 acá. Es decir, hay una resta. Como este tiene potencia 1 y este tiene potencia 4, tienen la misma base pero es diferente potencia. Entonces se restan. 1 menos 4 es 3. Aquí se me escapó ponerle 3, pero ya en la respuesta ya le puse 3. Entonces nos queda, este se elimina y acá nos queda 3, ¿no? Como resultado da 6x factor de. Aquí vengo y quito el signo. Menos x cuadrado, de aquí menos por más da menos 2. Se ven afectados ambos términos porque hay un paréntesis antes de este signo. Luego acá nos da como resultado menos 2 por 2 es menos 4. Y menos 2 por menos x al cuadrado es más 2x al cuadrado. Operando términos semejantes vemos que menos x cuadrado se opera con 2x y nos da x al cuadrado. Menos 2 menos 4 es menos 6. Como lo vemos en esta parte. Y aquí se mantiene 6x y en la parte del denominador se redujo en una unidad. Entonces nos queda x cuadrado más 2 elevado al cubo. Y ahí obtenemos la segunda derivada de la función. No sé si hay alguna duda con este procedimiento. No, yo creo que para la entiendo me hace memorizarme todo. Sí, esto requiere un poco de práctica para poder ir agarrando más habilidad a la hora de ir desarrollando cada uno de los conceptos. Sí, porque conforme vas yo voy entendiendo. Muy bien. Como queremos encontrar la concavidad, vamos a igualar a 0 la segunda derivada obtenida. Entonces ponemos segunda derivada de g de x es igual a 0. Y colocamos esta expresión, 6x por x cuadrado menos 6 sobre x cuadrado más 2 elevado al cubo. Y la igualamos a 0. Este denominador pasa a multiplicar con 0, entonces 0 por el denominador da 0. Solo nos queda 6x por x cuadrado menos 6 igual a 0. Tenemos dos factores y los igualamos a 0. 6x igual a 0 y x cuadrado menos 6 igual a 0. Despejando x en cada uno de los dos factores nos queda x es igual a 0 sobre 6, es equivalente a tener 0. 0 entre 6, 0. Luego tenemos x cuadrado menos 6 igual a 0, despejamos, nos queda x cuadrado igual a 6. Sacamos raíz cuadrada de 6.
porque aquí tiene potencia 2 esta x. Entonces nos queda x es igual a más o menos raíz de 6, porque ya lo explicamos. Siempre que vayamos a sacar una raíz cuadrada, siempre nos va a dar como resultado un número positivo y un número negativo. Sí. Entonces tenemos tres valores: x igual a 0, x igual a menos raíz de 6 y x igual a raíz de 6. Para determinar la concavidad, al igual como lo hicimos con el literal, donde se nos pedía si era creciente o decreciente, en qué intervalo era creciente y decreciente la función, vamos a utilizar una tabla de signos, comenzando por menos infinito hasta más infinito. Y en medio de ese intervalo vamos a colocar los valores obtenidos de haber igualado a 0 la segunda derivada, que en este caso serían los valores de menos raíz de 6, 0 y raíz de 6. Aquí tenemos los valores de a cuánto equivale aproximadamente la raíz de 6, que es 2.45, y la raíz de menos 6 es menos 2.45. Entonces nos queda de menos infinito a menos raíz de 6, de menos raíz de 6 es 0, porque por este 0 que tenemos acá, Sí. raíz de 6, perdón, de 0 a raíz de 6 y de raíz de 6 a más infinito. Y aquí hacemos el mismo procedimiento que para determinar si la gráfica crece o decrece, en qué intervalo. La primera fila vamos a colocar valores que estén comprendidos en cada uno de los intervalos. La segunda fila vamos a colocar ahora ya no la primera derivada, sino que la segunda derivada. Y la tercera fila va a ser la función original. Un número comprendido entre menos infinito a menos raíz de 6, sabemos que menos raíz de 6 es menos 2.45. Entonces yo elijo el menos 3. Un número comprendido entre menos raíz de 6 y 0, yo elijo el menos 1, porque sabemos que la raíz de 6 es 2.45, que en este caso negativa es menos 2.45. Un número comprendido entre 0 y raíz de 6, 1. Y un número comprendido entre raíz de 6 a más infinito va a ser 3, porque raíz de 6 vale 2.45. Entonces, de 2.45 a más infinito, yo puedo elegir perfectamente el número 3. Ahora, el mismo procedimiento, evalúo este menos 3 en la segunda derivada. Y al evaluarlo, el valor de menos 3 nos va a dar como signo un signo menos. No me interesa el resultado, sino el signo del resultado que me da. Si evalúo menos 1 en la segunda derivada, me va a dar como resultado un signo más. Si evalúo el 1, me da como resultado un signo menos, y al evaluar 3 en la segunda derivada, nos da como resultado un signo positivo. ¿Cómo se interpreta esto? Como la segunda derivada es negativa, significa que la cóncava va a ir hacia abajo en el intervalo de menos infinito a menos raíz de 6. Acá, como es positivo, va a ser una cóncava hacia arriba. Luego, en intervalo de 0 a raíz de 6 va a ser la segunda derivada dio como resultado un número negativo, por lo tanto su concavidad va a ir hacia abajo. Y por último, en intervalo de raíz de 6 a más infinito, la concavidad va a ir hacia arriba, porque nos dio como resultado un signo positivo. Aquí vemos la respuesta donde dice g de x es cóncava hacia arriba en los intervalos de menos raíz de 6 a 0, y en el intervalo de raíz de 6 a más infinito. Y va a ser cóncava hacia abajo en los intervalos de menos infinito a menos raíz de 6 y de 0 a raíz de 6. Notemos de que los intervalos van a ir con corchetes abiertos. Al igual que en la parte donde estábamos evaluando si era creciente o decreciente la función. Ahora veamos los puntos de inflexión, es decir, donde va a haber un cambio de la concavidad de hacia arriba y concavidad hacia abajo, o al contrario, va de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces tenemos que para encontrar los puntos de inflexión vamos a igualar a 0 la segunda derivada, y ya lo hicimos para obtener la concavidad. Aquí igualamos a 0 la segunda derivada y nos dio como resultado x igual a 0
x igual a menos raíz de 6 y x igual a raíz de 6. Aquí tengo los valores de haber igualado a 0 la segunda derivada, y ahora lo que hay que hacer es evaluar cada uno de esos valores en la función original. Parecido a como cuando lo hicimos con los máximos y mínimos relativos, que evaluamos los valores críticos en la función original para encontrar los máximos y los mínimos relativos. Ahora vamos a encontrar los puntos de inflexión. Primero evaluamos el valor de x igual a 0 en la función original. Al evaluar x igual a 0, acá nos queda 3 por 0 sobre 0 al cuadrado más 2 nos da 0. Ahora evaluamos el segundo punto, que es menos raíz de 6 en la función original. 3 por menos raíz de 6 sobre menos raíz de 6 al cuadrado más 2, utilizando la calculadora nos da menos 3 por raíz de 6 sobre 8. Y al evaluar la raíz de 6 en la función original nos va a dar como resultado 3 raíz de 6 sobre 8. Estos valores que he obtenido de haber evaluado cada uno de estas x en la función original van a ser la coordenada y de nuestros puntos de inflexión. Por ejemplo, el primer punto de inflexión va a ser, como aquí tomé x igual a 0, va a ser 0, y como resultado me dio un 0, sería 0, 0,0. Ahora el segundo punto, como tomé menos raíz de 6 y me dio como resultado al evaluarlo en la función menos 3 raíz de 6 sobre 8, el segundo punto de inflexión es menos raíz de 6, menos 3 raíz de 6 sobre 8. Y el tercer punto va a ser raíz de 6 sobre, raíz de 6, 3 raíz de 6 sobre 8. Este procedimiento de obtención de puntos de inflexión va a ser el mismo procedimiento para una función racional o una función polinómica. Okay. Ahora veamos los puntos de intersección con el eje de las x. Para encontrar el punto de intersección vamos a igualar, vamos a tomar en cuenta que y es igual a 0. Entonces igualamos la función original a 0. 3x es igual a x cuadrado más 2 igual a 0. Si pasamos el numerador, esa es la función original, pasamos el denominador a multiplicar por 0 nos da como resultado 0. Solo nos queda el numerador, 3x igual a 0, y despejando x nos queda 0 sobre 3, 0. Significa que el punto de intersección que tiene esa función es, el punto de intersección en el eje de las x es 0,0. Entonces se intersecta en el plano. Sí, correcto, donde se va a intersectar en el eje de las x. Ya obtuvimos que se nos ha pedido los valores críticos, los intervalos donde la función crece y decrece, los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, los puntos de inflexión y los puntos de intersección con el eje de las x, que solo es un punto, que es 0,0. Ahora vamos a elaborar la gráfica, es decir, un esbozo de la gráfica, con los valores que acabamos de obtener. Aquí tenemos el esbozo de la gráfica. Y aquí tenemos un pequeño resumen, el mínimo relativo, el máximo relativo. Lo voy a hacer un poco más grande para que se logren distinguir. Tenemos mínimo relativo, que es igual a menos raíz de 2, menos 3 raíz de 2 sobre 4. Que es equivalente a tener este punto es menos 1.41, menos 1.06. Tenemos el máximo relativo, que es raíz de 2, 3 raíz de 2 sobre 4. Ese máximo es equivalente a tener 1.41, 1.06. Esto con la calculadora podemos obtener esos valores aproximados. Y tenemos tres puntos de inflexión. 0,0, el menos raíz de 6 sobre menos raíz de 6, menos 3 raíz de 6 sobre 8, que es equivalente a tener menos 2.45, menos 0.92. Y esos valores pero en positivo, 2.45 y 0.92. Ahora estos puntos los vamos a ubicar en el plano cartesiano. Entonces ubicamos, por ejemplo, acá tenemos menos raíz de 6, 3 raíz de 6 sobre 4, que es
el punto de inflexión, menos 2.45, menos 0.92. Aquí he ubicado ese punto de inflexión. Tenemos acá el punto de inflexión positivo, 2.45, 0.92, que está acá. El punto de inflexión 0,0, el máximo relativo, que es raíz de 2, 3 raíz, que es este, que es equivalente a tener 1.41, 1.06. Es decir, 1.41 en X y 1.06 en Y. Y acá tenemos el otro punto, que es el mínimo relativo. Como ya tenemos estos puntos, y como sabemos de en qué parte la función va a ser creciente y decreciente, ya podemos trazar la gráfica. Por ejemplo, sabemos de que la gráfica va a decrecer de menos infinito a menos raíz de 2. Es decir, de menos infinito a menos raíz de 2 va a decrecer, va a tener, va a ir hacia abajo la pendiente. Pero también nos podemos auxiliar de la concavidad. De menos infinito a menos raíz de 6 va a ser cóncava hacia abajo. De menos infinito, que viene desde la izquierda a menos raíz de 6, va a ser cóncava hacia abajo. Y vamos a comenzar a elaborar la gráfica. De menos infinito a raíz de 6, de raíz de 6 a 0 va a ser cóncava hacia arriba. Vamos uniendo los puntos. De 0 a raíz de 6 va a ser cóncava hacia abajo. De 0 a raíz de 6 va a ser cóncava hacia abajo. Entonces voy trazando. De raíz de 6 a más infinito va a ser cóncava hacia arriba. Nos va a quedar la gráfica similar a esta línea que tenemos acá. Y aquí la podemos ver en esta presentación. Aquí vemos de que la cóncava de menos infinito a raíz de menos 6 es cóncava hacia abajo. Luego va subiendo, es decir, va cambiando a cóncava hacia arriba. Y aquí tenemos los puntos de inflexión. 0,0. Aquí tenemos el máximo relativo. Sí. Otro punto de inflexión donde va a cambiar de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Y así podemos graficar cualquier función auxiliándonos de las aplicaciones de la derivada, sin necesidad de hacer una tabla de valores. Wow. Este ejercicio. No sé si hay alguna duda. Yo creo que no tengo dudas, porque esta representación no. Bueno, el día sábado vamos a continuar abordando este tema sobre la aplicación de la derivada de una función. Vamos a ir profundizando en cada uno de estos temas. Ok. Igual vamos a tener la grabación. Se cortó un poco la señal. Es que yo no tengo que señalar. Bueno, pero sí, el día sábado vamos a ir profundizando más en cada uno de estos temas y siempre estén pendientes del material que se va subiendo a la plataforma. Sí, yo voy descargando todos los materiales. Muy bien. Por el momento esto va a ser todo. Gracias, ingeniero. Le agradezco mucho. Muy bien, feliz noche.